Este es el segundo estudio del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Yeshua según Mateo. Y bueno, vamos a iniciar desde el versículo 7. Estamos hablando de las bienaventuranzas, las bendiciones que el Señor anunció, describió y prometió para todos aquellos que cumplieran con estos atributos de los que está hablando el Señor. Y aquí lo interesante de las bienaventuranzas es comprender el sentido correcto de los conceptos que implican cada una de estas bendiciones, cada una de estas bienaventuranzas. Así de que, pues esto es lo interesante de este capítulo, porque precisamente esa es la razón por la que Yeshua habló con sus discípulos, enseñándoles lo que ellos tendrían que dar de ejemplo en testimonio para todos aquellos a quienes iba a enviar, a todas aquellas personas que iban a aprender de los apóstoles posteriormente. Así de que, pues resulta muy interesante. Dice verso 7 de Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia en el griego, es la palabra eleemón, que significa compasivo. Yeshua, en el tiempo de su enseñanza a los discípulos, les estaría dando estos principios para poder alcanzar esta bienaventuranza. Y les iba a enseñar acerca del amor a los enemigos, y esto como una regla de oro para alcanzar precisamente esta bienaventuranza, es decir, este don que se adquiere a través del aprendizaje de las palabras del Señor. La misericordia que el Señor enseña, la misericordia bíblica, que obviamente no tiene que ver con aspectos de un atributo personal de cada quien, porque ya lo hemos hablado, y tiene que ver con lo mismo que el concepto de justicia. No podríamos hablar de justicia en un concepto individual, porque de esa manera nunca nos pondríamos de acuerdo. Precisamente nos basamos en los conceptos bíblicos para no divagar y para no tener diferencia en cuanto a lo que implica cada concepto. Esto es una gran diferencia que nosotros tenemos con relación al judaísmo, en donde en el judaísmo los estudiantes siguen a determinado rabino, otros siguen a otro rabino, y de esa manera de repente ya hay muchos conceptos que incluso no solamente difieren, sino en ocasiones son opuestos. El tema de la misericordia bíblica, Yeshua no solamente lo enseñó, sino que dio ejemplo en su vida acerca de lo que nosotros debemos aprender, que es precisamente la mejor forma en que el Señor nos enseña a través de su vida, a través de la vida del Mesías. Y acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 6, de los versículos 32 al 36. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Claro, o sea, en ese sentido no hay ninguna diferencia. Y es aquí donde se rompen esquemas, eh, conceptos propios que la gente tiene acerca de sí mismos. Porque efectivamente no importa que tengas X años estudiando las escrituras, que pertenezcas a determinado movimiento muy famoso, uno u otro, etcétera. No, eso no tiene nada que ver. Si a final de cuentas tu forma de pensar, tu ideología, tu forma de vida es la misma de aquellas personas que tienen sus propios conceptos de vida. Una vez más, voy a leer verso 32. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y eso es esto es muy cierto. Por supuesto que nosotros en un momento dado no tenemos ningún problema para amar a nuestras familias que nos aman. Eso no hay ningún problema.
El problema viene cuando tú tienes que mostrar la misericordia y el amor en quienes no te aman. Eso es lo difícil. Eso es lo nuevo en quienes están incursionando en el camino que fue establecido por Yeshua. Dice verso 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También es lo mismo. Hay un dicho común que dice, amor con amor se paga. Y obviamente pues eso tiene que ver con favores que se reciben unos de otros, pero eso no tiene ningún mérito en relación a esta bienaventuranza. Y muchas personas viven con estas ideas que se ha generado el mundo, considerando que de esa manera haciendo el bien a los demás, buscando, esperando recibir de ellos también otro bien, pues de esa manera están teniendo un buen atributo. Realmente no tiene nada que ver, o sea, no están haciendo algo extraordinario. Dice el verso 34, y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Es lo mismo. En un momento dado tú puedes llegar a hacerle un favor a una persona y el mérito en un momento dado simplemente estriba en el hecho de que tú estés esperando que en un momento dado vas a recibir lo mismo de aquella persona. Lo interesante es cuando haces un bien sin esperar que esa persona te retribuya de la misma manera. Todo lo contrario, puede ser que incluso aquella persona no te agradezca y, y tampoco tienes por qué reclamar. De eso se trata este atributo. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, por supuesto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Por eso los describe el Señor como enemigos. Porque son personas que no tienen ningún compromiso para contigo de hacerte el bien. Es más, es muy probable que busquen tu mal. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y aquí el Señor está exponiendo el ejemplo que recibimos del Señor, de quien debemos nosotros aprender precisamente si es que nos decimos hijos del Altísimo, porque hay una gran diferencia entre ser hijos y ser criatura del Señor. No es lo mismo. Y en este atributo se distingue quiénes son los hijos. Por cuanto que estamos dando en un momento dado testimonio de lo mismo que hace el Señor con todo el mundo, sin importar si sean buenos o malos. Una vez más, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí el tema tiene que ver con la bienaventuranza de la misericordia. ¿Por qué? Porque de la misma manera alcanzaremos misericordia. Y el tema de que Dios es benigno para con los ingratos y malos no significa que pase por alto el, la impiedad de estas personas. Recordemos que la escritura, por supuesto que tiene todo sentido, solo que tenemos que entender el contexto, en qué sentido está hablando el Señor acerca de la benignidad. La benignidad, de hecho, ya es un tema que hemos hablado y que tiene que ver con toda esta paciencia, con el propósito de aquellas personas que a pesar de que están haciendo mal, de que se están equivocando, etcétera, etcétera, el Señor es compasivo, es paciente a fin de que llegue el punto en que quizás estas personas entiendan que están haciendo mal y todo esto se repercute en la gran oportunidad
de rectificar el camino. Así es de que es diferente a pasar a simple, sencillamente que la gente considere que no hay problema con que siga pecando. Todo pecado trae consecuencias y el pecado es muerte. Eso es una regla que el propio Eterno ha establecido. Entonces, bajo este entendimiento de la misericordia y como un don adquirido, el concepto de misericordia es no dar el castigo que se merece a alguien, sino por el contrario, buscar la manera de beneficiar a las personas sin importar su condición respecto a nosotros. Eso no, eso es lo importante, que no busques solamente hacer el bien a aquellos de quienes tú recibes bien, porque eso no tiene un mérito, ningún mérito en lo absoluto. En ese sentido, las palabras de Yeshua respecto a esta bienaventuranza se enfocan en gran manera a la obra que él mismo llevaría a cabo en la cruz, como el acto más sublime de misericordia para todos aquellos que merecíamos la muerte por estar en pecado, precisamente, lo acabo de mencionar. El pecado trae muerte, pero recibimos esta misericordia del Señor para no sufrir las consecuencias de la condición en la que nos encontrábamos, otorgándonos su perdón y de esta manera nos dio una nueva oportunidad. ¿Para qué? Pues para hacer lo correcto, no para seguir pecando, sino para hacer correcto, rectificar nuestro camino. Este es el punto en el que se encuentra todo aquel que ha comprendido por primera vez la cruz y el amor del Padre. De manera que es así como debemos ser con otros, mostrar la misericordia con otros y no dar el pago por las acciones injustas de los demás, sino que siempre debemos buscar dar lo bueno, sabiendo de antemano que el Señor ya nos ha provisto de esa capacidad en el Espíritu. Si es que nos decimos hijos, si hemos sido constituidos hijos del Altísimo, entonces ya tenemos esa capacidad. Simplemente tenemos que ejercerla. La promesa de la misericordia, que consiste en que en un momento dado recibiremos misericordia, pues es una referencia a la misericordia que recibiremos de parte de Dios. Esa promesa se encuentra ligada a un principio a otro principio que Yeshua enseñó también. Mateo capítulo 7, verso 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿Por qué prohibió juzgar? Es un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones. El Señor prohibió juzgar para condenación. Es decir, tú no puedes decir, no debes expresarte de otra persona que está en pecado, que cometió un error, etcétera, en el sentido de que no va a ser perdonada por el Señor. Tú no puedes expresar eso, tú no puedes, no debes decir que esa persona, pues ya, por el pecado que cometió, se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ser juzgado tú, en esa misma medida. ¿Y por qué prohibió esto? El Señor es una prohibición tajante. ¿Por qué? Precisamente porque ese tipo de juicio solo le compete al Eterno. Él es el que determina quién irá para vida eterna y quién irá para el fuego eterno, para muerte eterna. Así es de que no nos toca a nosotros. Lo que está haciendo Yeshua es expresar las palabras del Padre, lo que ya fue dicho con anterioridad. Ese tipo de juicio no nos corresponde a nosotros. Por esa razón, en la primera carta de Pablo a los Corintios, habla de juzgar. En el capítulo 5, él se refiere y dice: no juzgáis vosotros a los de casa, a los de la congregación. Por supuesto. O sea, tú no debes evitar ese tipo de juicio, pero no es un juicio de condenación y tampoco es un juicio para eh,
¿cómo decirlo? Para perjudicar a la persona. Ese juicio es, en realidad, es juzgar las acciones de las personas, juzgar el pecado en el que en el que se encuentra la persona y no jactarnos. No, Pablo le decía, ¿cómo ustedes se jactan? No debían, en lugar de jactarse, avergonzarse por estar consintiendo a este pecador. O sea, lo que está diciendo Pablo es, tienen que juzgar esos actos, tienen que exponerlos, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que esta persona llegue el momento en que sea zarandeada por Satanás. Que en un momento dado esta persona tenga la oportunidad, realmente ese tipo de juicio del que habló Pablo, y nos brinda a todos la gran oportunidad de reconsiderar el camino errado en el que estamos para proceder al arrepentimiento y en consecuencia una vez con un arrepentimiento sincero tener la humildad para reconocer que hicimos mal y en su caso ser restaurados por los propios hermanos en la fe. Ustedes pueden checar este capítulo, el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios, en donde se juzga un pecado sexual terrible, que dice Pablo que ni los gentiles hacían eso. Y estaba esta persona en la congregación y nadie decía nada. Pero en ocasiones eso sucede por el falso concepto o el concepto equivocado que tienen las personas, los creyentes, de no juzgar. Entonces dice, no me meto, no juzgo, no hablo de ese tema, pues ya esa persona y el Señor. No, pues que entonces tu condición de hermano en la fe, ¿dónde está? La fe es activa, la condición de hermanos en la fe es activa. Entre nosotros, si nosotros, entre nosotros no nos ayudamos, ¿quién lo va a hacer? Si nos va a juzgar un gentil, el mundo, nos van a destrozar. Tenemos que esperar ser juzgados por los hermanos en la fe, pero ese juicio que vamos a recibir de ellos es para, no para destrozarnos, desde luego que no, no para hacer fuego de del árbol caído, leña del árbol caído, desde luego que no. Todo lo contrario, el propósito es exponer el pecado, la transgresión, con todo el propósito de que la persona que cayó en este error proceda al arrepentimiento delante de Dios y rectificar su condición. Dice Pablo incluso con todo el propósito de que en el día del Señor sea salvo su espíritu. Finalmente la carne, que es en gran medida la causa de caer en tentación, etc., va al polvo, pero nuestro espíritu, lo que anhelamos nosotros es que vaya al Creador y que viva eternamente. Eso es lo que en un momento dado se busca de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo. Y aquella persona que fue expulsada de aquella congregación para que fuera zarandeado por Satanás, ya después en la segunda carta, Pablo les recuerda a aquella persona, dice, perdónenlo, búsquenlo, y con todo el propósito de que no, por la tristeza, que no sea consumido por la tristeza aquella persona. Entonces el juicio que debemos tener tú y yo entre nosotros, o sea, yo espero que tú a mí me juzgues. Esa es tu manera la manera en que tú debes de considerar eh, la enseñanza de Pablo y respetar también la enseñanza de Yeshua. No es una contradicción de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué debo de esperar que tú me juzgues? Porque yo sé que va a ser para bien. Me vas a hacer ver el error en el que me encuentro. Y eso para mí es una maravillosa oportunidad. Pero ¿qué sucede si yo estoy mal y por alguna razón no caigo en la conciencia de que estoy en un pecado? O quizás estoy en la debilidad de no quererlo reconocer. Y nadie me dice nada. Y todos me saludan, ¿cómo estás, hermano? Bendiciones. Y a pesar de que saben ellos, sabes tú que estoy mal.
pues pareciera que es una actitud de desprecio, de odio y no de amor. Lo que yo esperaría es que me llamaras y me dijeras, ven, te invito a tomarte un té, vamos a platicar. Yo veo esto que está sucediendo contigo. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás en esa circunstancia? No sé, o sea, algo, algo que me ayude a mí a rectificar el camino equivocado en el que me encuentro. Pero si yo no recibo eso de ti, que te dices mi hermano en la fe, ¿cómo, entonces en qué consiste el que seamos hermanos? Que compartamos supuestamente la misma fe. Lo que debemos buscar es eso, en el mejor de los sentidos, no para hacer sentir mal a la persona. Y si logramos eso, es porque entonces la persona que recibe estas palabras, esta exhortación, esta llamada de atención, es que está entendiendo que el propósito que buscas es que la persona rectifique su error. Entre los hermanos debemos hacer eso. Si tú como hermano sabes que algún hermano de la fe está mal y tú has callado, estás faltando a uno de los principios más importantes que tiene que ver con la edificación entre los hermanos, la bendición entre los hermanos, orar unos por otros, compartir el pan. Compartir el pan tiene que ver con esto. Tú no puedes compartir el pan, tú no puedes andar en las fiestas del Eterno muy feliz y muy contento, pero aparte, comentar con otros, ¿ya viste cómo está el fulanito, hermano tal? Eso es cruel, eso es un crimen. No debería ser así. No debería de ser así, porque el hecho de que compartamos la fe no implica que estemos exentos de caer en un pecado, de cometer un error, de estar en la debilidad de la carne, etcétera. Cualquier tipo de pecado, hablo de cualquier tipo de pecado. Tendríamos que hacer conciencia y rectificar los conceptos que hemos mantenido de forma equivocada acerca de no juzgar, no te metas, no digas nada, sino no, allá, él con Dios, ella con Dios, o quien sea. ¿Cómo crees? Pues entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el beneficio entonces que nos digamos que somos parte de la familia del Señor? El Señor nos ha establecido, nos está reuniendo con ese propósito. Él está restaurando al Israel del Señor, pero a final de cuentas nosotros tenemos mucho por hacer entre nosotros mismos. Y esta es una de ellas. Así es de que proceder a la misericordia, para que recibamos misericordia, tiene que ver con, en un momento dado, aprender en qué momento, en qué sentido más bien, sí debemos juzgar, pero con un propósito correcto, divino, de restauración. La bienaventuranza de la misericordia como bendición implica que vamos a recibir misericordia en la medida que nosotros demos misericordia. Bien, continuamos en el versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice el Salmo 24, versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Entonces, ¿quiénes son los que podrían ver a Dios si la condición para ello pues es tener un corazón limpio? Hablando de que no hay contaminación del corazón de la persona. Yeshua habló de esta bienaventuranza como uno de los atributos que deberían alcanzar los apóstoles y que en su proceso de aprendizaje como discípulos, en la revelación del Mesías, al mismo tiempo estarían ellos llevando a la práctica todos los principios que estaban aprendiendo. Esto les permitiría ir perfilando su carácter para llegar a tener un corazón limpio.
tal cual lo prometió el Señor a través del profeta Ezequiel, cumpliendo en ellos esta profecía. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les diré, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas. Con ese propósito iba a cambiar el corazón, nuestro corazón de piedra, para darnos un corazón de carne sensible. ¿Con qué propósito? De andar en sus ordenanzas, guardando sus decretos, dice, y los cumplan, y me sean entonces por pueblo. Entonces sí, aquellos que guardan sus mandamientos se constituyen como su pueblo, dice, y yo sea a ellos por Dios. Eso es lo mismo que pasa contigo. Porque si has hecho bien la tarea, significa que el Señor ha estado cambiando tu corazón. Esto sucedió con los discípulos en su momento y ha estado sucediendo con todo el pueblo del Señor a partir de entonces. El Señor ha estado cambiando nuestro corazón. Y en ese sentido, si tú has hecho bien las cosas, has estado en un proceso de purificación de tu espíritu y de tu corazón, lo que te va a permitir ver a Dios como Él quiere que lo veas. Porque ver al Creador tiene que ver con su esencia, con la esencia de su creación, es decir, con su amor reflejado en tus acciones, de tu justicia, de la justicia del Señor y la misericordia que tú puedes dar. Y así la consecuencia es que tus ojos le van a ver. Y tú podrás decir, bueno, ¿cómo le voy a ver? ¿Sí? Dice Mateo capítulo 25, a partir del versículo 31 al 40, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando del tiempo del día del Señor, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todo creyente debe cuidar que su corazón no se contamine, sino que se mantenga limpio, porque Yeshua enseñó que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Así es de que lo que nosotros en un momento dado tenemos que buscar, que cuidar, es que nuestro corazón se mantenga limpio. Y es de esa manera, cuando tú no tienes maldad, ninguna de estas maldades que acabo de mencionar en tu corazón, entonces tú vas a ver lo bueno de las personas y vas a ser movido a misericordia. Si ponemos atención, las bienaventuranzas conforme fueron descritas desde la primera, va en orden, va en ascenso, pero conforme vamos avanzando, la última bienaventuranza, en este caso, ser limpio de corazón, por supuesto que ya implica las anteriores. Y en consecuencia, vamos avanzando.
Entonces es maravilloso cómo es que el Señor, al mencionar las bienaventuranzas, las bendiciones que podríamos nosotros recibir, tiene que ver precisamente con una vida práctica, con las cosas que podríamos nosotros hacer, obviamente reflejando en todas ellas todos estos atributos, que son consecuencia de la obediencia de la ley, de sus mandamientos, pero no de forma legalista, sino por amor, bajo la esencia de Dios mismo. Cuando tú tienes un corazón limpio, tú vas a ver, vas a proceder a la misericordia, vas a tener compasión, vas a buscar la paz entre los demás. En fin, o sea, todos los atributos, todas las bienaventuranzas que ya vimos. Y en consecuencia, dice, estos verán a Dios. Y esto, de acuerdo a las palabras de Yeshua mismo, pues nosotros podemos verlo desde el momento en que nosotros estamos poniendo en práctica eh, la pureza, la limpieza de nuestro corazón. La podemos ver nosotros mismos en el momento que somos capaces de hacer el bien a los demás, de, de hacer algo por aquellos por los que menos tienen, por aquellas personas que están pasando por aflicción, por necesidad. Uno de los, uno de los aspectos maravillosos en toda la ley de Moisés, que el Señor le dio a Moisés, vemos los mandamientos en donde ponen un énfasis muy importante acerca de la protección divina del Señor respecto al cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Aquellas personas que en un momento dado estarían en una condición de necesidad y que su pueblo tendría que proceder de inmediato a ver por ellos. Esa es la razón por la cual hoy en día tú puedes ver pobreza, tú puedes ver necesidad en las gentes. Es la razón por la cual hoy en día tú tienes la oportunidad de bendecir a otros. Teniendo un corazón limpio, no te va a costar trabajo, sino por el contrario, te vas a gozar. Te vas a gozar en el corazón cuando tengas esta gran oportunidad de mostrar este gran atributo. Y en ese momento tú podrás ver a Dios. Así es de que cuidemos de mantener nuestro corazón limpio. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser un pacificador entonces implica llevar a cabo una acción que busque generar la paz entre las personas. La palabra pacificador en el griego es la palabra aeronopoios y se compone de dos palabras que juntas significan hacer la paz. Pues esto significa que las personas que buscan generar la paz reciben la bendición, esta bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios. ¿Tú por qué crees? Bueno, eso es una gran recompensa, porque esto tiene que ver, eso tiene mucho sentido si consideramos que Yeshua, él puso el ejemplo con su propósito divino, siendo el Hijo de Dios, haciendo la paz, reconciliando y estableciendo la base de esta reconciliación entre el hombre y el Creador. En ese sentido, ser hijo de Dios, bajo este panorama, pues de ninguna manera puede ser lo mismo que ser una criatura de Dios. Todos somos criaturas, sí, pero hay unos que se constituyen hijos. Porque ciertamente hay una diferencia abismal, ¿eh? Todos estamos llamados a ser constituidos hijos de Dios. Porque solo quienes anhelan ser llamados hijos de Dios están dispuestos a dejar su condición de gentil para convertirse en ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y esto gracias a la reconciliación que recibimos por medio de la cruz. Efesios capítulo 2, por favor, ahí en sus Biblias, acompáñenme. Desde el versículo 11, vamos a leer hasta el 22. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, está hablando de una condición diferente a la actual, entre tú y yo.
Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Te estás dando cuenta cómo es que Pablo está ligando tu ciudadanía, ¿sí? El hecho de que tú seas Israel con el Mesías? Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una condición anterior que teníamos. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, está hablando de la ley oral, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Qué fue lo que abolió? Abolió toda aquella ley que lo único que creada por el hombre, que lo único que generó fue la división, la separación cada vez más grande entre aquellos que, aunque tenían una condición de gentil, tenían toda la oportunidad, por supuesto, de ser parte del pueblo del Señor. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto implica, por supuesto, una decisión que ya hayas tomado previamente, una decisión para adherirte a la nación del pacto con todo y sus consecuencias, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no solamente de los apóstoles. ¿Cuál fue el fundamento de los profetas? Nada más y nada menos que la ley que Dios le dio a Moisés para que su pueblo fuera edificado en el Espíritu, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo, por supuesto, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todas estas piedras vivas que somos tú y yo están siendo edificadas, estamos construyendo este edificio bien coordinado. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A través de la obra redentora de Yeshua, el Señor llevó a cabo el acto más grande de pacificación que el hombre pudo haber recibido en su beneficio. Esto fue la cruz del Señor. Verso 10 de Mateo 5, continuamos, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia, siendo entendida por el resultado del cumplimiento de los mandamientos, muchas veces representa rechazar lo que el mundo en muchos aspectos de la vida podría ofrecernos a nosotros. ¿Para qué? Pues bueno, para estar en circunstancias favorables respecto a otros. Sin embargo, no siempre es así de sencillo. Porque al rechazar lo que el mundo te ofrece, la consecuencia es que automáticamente se generan condiciones adversas. Y esto trae como consecuencia tribulación, lo que se traduce como persecución en ocasiones en el contexto de este pasaje. Por eso dice, bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, lo que es correcto, por causa de lo que al Señor le agrada.
Así es de que dice, bueno, y las decisiones que se toman eh, respecto a aquellos que toman decisiones, aquellos que dicen temer al Señor, pues muchas veces no son bien vistas, ni bien recibidas por determinadas personas que aborrecen lo que en términos de la palabra de Dios tiene que ver con la justicia de Dios, lo que es correcto y lo que es honesto. Así que el resultado es que esas personas van a tratar de quitar a las personas que les estorban para alcanzar sus propósitos. La recompensa de los fieles a la justicia del Señor es que recibirán el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois, porque por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bueno, esta bienaventuranza tiene una condición, y es que los vituperios y la persecución sean generados por una mentira. Pero, ¿qué pasa cuando las personas que te vitupean y te persiguen en realidad están diciendo cosas ciertas o acerca de tu persona? Hay quienes pudieran en un momento dado considerarse perseguidos, acusados injustamente, vituperados, y resulta que lo que están diciendo de ellos, aquellos que supuestamente los vituperan, resulta que todo lo que dicen de ellos es verdad. Pues ahí no se cumple la hipótesis de esta bienaventuranza. En ese caso, entonces, lejos de ser bienaventurados, las personas, ellos en sí, son portadoras de una maldición. El apóstol Pedro, hablando de esta bienaventuranza, dijo lo siguiente, acompáñenme a primera de Pedro, capítulo 4, versos 14 y 15. Si sois vituperados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es la razón por la cual no importa que seas vituperado. Y es más, esa es una de las razones por la cual eres vituperado. Porque el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre ti. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado. ¿Por qué? Porque ellos son los que mienten. No dicen verdad. Pero por vosotros es glorificado. Claro, ¿por qué va a ser glorificado? Porque no importa que seas vituperado. Tú estás hablando la verdad. Y los que están diciendo mentiras son ellos. Así que ninguno de vosotros, dice verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como creyente, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De acuerdo a los que son bienaventurados por tener hambre y sed de justicia, después de entender la forma en que se identifican los creyentes, podemos recordar la manera en que fueron consolados los que fueron perseguidos por Saulo de Tarso antes de que éste se convirtiera. ¿Te acuerdas? Pablo, habiendo sido perseguidor de la iglesia, en su momento fue cuestionado por Yeshua cuando le llamó en aquel evento en su camino a Damasco. Yeshua le preguntó, ¿por qué me persigues? En ese momento, Yeshua, cuando dice, ¿por qué me persigues? Cuando en realidad estaba persiguiendo a aquellos creyentes en él, Yeshua tomó el lugar de aquellos que estaban siendo afligidos y perseguidos por Saulo de Tarso. Con el tiempo, Pablo entendió que todas las cosas que él mismo decía acerca del camino de los creyentes en Jesucristo, en realidad pues era mentira. Pero lo curioso es que era una mentira que él creía con toda su convicción, porque estaba ciego. Y su persecución en contra de todos ellos, hasta después se dio cuenta que fue totalmente infundada. Pablo, después, con un profundo dolor, hablaría acerca de la forma en que persiguió la iglesia del Señor. Pero en su restauración, en la restauración del apóstol Pablo, él traería por
obra del Señor, una consolación inmensa a muchos, a cada uno, en cada una de las congregaciones que estableció. Y todos lo amaron. Y hoy continúa, ¿eh? Hoy continúa el fruto del apóstol Pablo, por causa de llevar el nombre del Señor, continúa llevando su nombre a todos, a todas las naciones, a todos aquellos que están entendiendo la escritura, queriendo cambiar sus vidas, sinceramente. Es maravilloso cómo es la consolación que trajo Dios por medio de este varón. Claro, por causa de llevar el nombre del Mesías. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, esto es impresionante. Esta expresión de Yeshua es impresionante porque él está citando un acontecimiento que ocurrió en el tiempo del profeta Jeremías. Antes de que Judá fuera cautivo y llevado a Babilonia, Jeremías estuvo enviando mensaje, Dios estuvo enviando mensaje a través de Jeremías para advertir a su pueblo de este mal que venía sobre ellos, para que procedieran al arrepentimiento. Y esto el Señor lo hizo por causa de su misericordia, para advertir a su pueblo. Sin embargo, el rey de Judá en aquel entonces, y bueno, y todo el pueblo, todos hicieron escarnio de los profetas y menospreciaron las palabras de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 15 y 16 dice: y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, como una referencia al templo de Jerusalén. Verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Terrible. Finalmente, el Señor pues trajo a Nabucodonosor para castigar a su propio pueblo, y es en ese contexto en el que Yeshua nos alienta a gozarnos y alegrarnos, porque así como el galardón de los profetas, aquellos profetas que estuvieron anunciando, avisando, anunciando, previniendo a Judá, a su pueblo, el Señor, y que no hicieron caso, a pesar de ellos, el galardón de ellos, de los profetas, fue grande. De esa manera, también nuestro galardón, si recibimos el vituperio y la persecución por causa de su nombre, del nombre de Yeshua, será grande nuestro galardón. El mundo hoy en día persigue a la gente que hace el bien, porque los valores y el carácter expresados en estas bienaventuranzas son muy opuestos a la manera de pensar y de vivir del mundo. Estas bienaventuranzas contienen dones que debemos adquirir, atributos importantes como creyentes, pero no concilian con el mundo. Nuestra persecución tal vez no sea mucho en comparación a otras personas que han sufrido, pero sí sería muy lamentable que nadie hablara mal de ti y que todo, por el contrario, te preocuparas de que todos hablan bien de ti. Es profético. No tiene que ver con tu carisma. No, no busques eso. ¿Te has preguntado si las consecuencias de estas bienaventuranzas son rasgos que ya adquiriste en tu vida? Deberíamos de preguntarnos esto, porque recordemos que el orden natural del mundo no es conforme al orden divino establecido por Dios. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Amén.